Bueno, Muy bien, maestro César, con el gusto de estar aquí acompañando de nueva cuenta a tu programa, con la presencia del maestro Víctor. Un cordial saludo. Saludos, Jaime. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro César. muchas gracias. Pues Jaime, quiero que sepan, bueno, es parte esencial de este proyecto también, porque nacen algunas otras cuestiones que ahorita más adelante le vamos a decir. Que se le olvidó decir, pues, que somos parte de este corporativo tan importante que es JRC, abogados que se dedican, pues, precisamente a estrategia de litigio y demás. Pero ahorita lo vamos a comentar. Vamos a presentar ahora sí, pues, a nuestro invitado. Él es el diputado federal de la 63 legislatura del Congreso de la Unión. Él es el maestro Víctor Sánchez Orozco, además de que es secretario de la Comisión de Justicia y secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de la Unión. Ahora sí, Víctor, ¿cómo estás? Un gusto, maestro César Sarabia, maestro Jaime. Es un gusto saludarlos y estar en este programa tan importante. Muchas gracias por el espacio. No, pues al contrario, bienvenido y muchas gracias que viniste el día de hoy y sobre todo para tocar un tema tan interesante como el que vamos a mencionar, que es la ley de desaparición forzada y atención temprana. Temas sobre todo el primero que tienen que ver mucho con la cuestión de las desapariciones en México, un tema muy importante, muy interesante que tiene que ver con la sociedad, desde luego. Se han cometido palabras tuyas, crímenes graves y con violencias y más a los derechos humanos, y que bueno, el día de hoy vas a comentarnos precisamente de esta ley que se acaba de promulgar en días pasados. Pues antes de entrar a las preguntas, me gustaría que nos comentaras precisamente qué es la ley de desapariciones forzadas y luego nos dices cómo se promulga. Bueno, lo primero que tenemos que señalar o establecer es el contexto en el que está nuestro país y por qué surge esta ley de desaparición forzada. Bueno, señalar que México, por parte de la ONU y de organismos internacionales de derechos humanos, ha sido señalado por las omisiones que tiene como Estado. El Estado con todas sus instituciones, Procuradurías Generales de Justicia, de Comisión Estatal de Derechos Humanos, el sistema de justicia, el Poder Judicial y sobre todo el Poder Ejecutivo, como México es uno de los países que más violaciones de derechos humanos tiene, y sobre todo el tema de desaparecidos. Al día de hoy se registran más de 33,000 desapariciones, y decirlo que solo desde 2007, esto hablaría, por ejemplo, solo desde 2016 tuvo un registro de 5,000 personas desaparecidas, y estamos hablando de 14 personas diarias desaparecidas. O sea, el problema que tiene el país con las desapariciones de personas es un problema de tragedia nacional, es un delito de lesa humanidad, pero lo peor es que este delito, mi estimado César, está creciendo por la impunidad. Es decir, si el Estado no fortalece sus instituciones, sus leyes, pues el problema va a seguir creciendo, porque mientras no haya castigo, no haya sanción, no haya investigaciones serias y profesionales y efectivas, sobre todo, que lleve ante la justicia a quienes están cometiendo las desapariciones, vamos a seguir teniendo un grave problema de desaparición de personas en este país. México tiene desafortunadamente antecedentes muy graves en el tema de la desaparición de personas. Desde la Guerra Sucia, hay expertos que dicen que la desaparición de personas muchas veces se permite desde el Estado. La Guerra Sucia fue precisamente atacar a aquellos que en aquel momento cuestionaron, incluso con las armas, las guerrillas, etcétera, al Estado mexicano. Y entonces el Estado mexicano no respondió dentro del marco legal, sino que permitió que los mismos agentes, incluso el ejército, fueran y reprimieran y desaparecieran cientos de personas, y que nadie investigara ni sancionara a nadie. Es uno de los capítulos más negros que tiene nuestro país, al grado de que a la fecha no se ha llevado a la justicia a ningún militar por la Guerra Sucia. Tan es así que el caso paradigmático de Radilla Pacheco, mexicano de Guerrero, que fue desaparecido en un retén militar, en México nunca se investigó ni se sancionó a nadie. Fue los mismos familiares, las organizaciones de derechos humanos, que llevaron este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y entonces la Corte Interamericana emitió una sentencia en contra del Estado mexicano para, primero, modificar sus leyes, y segundo, pues en esa modificación de leyes que se buscara crear un nuevo marco jurídico para que se pudiera investigar con mayor celeridad. E incluso el caso Radilla Pacheco tiene muchos pendientes en la justicia mexicana, porque, volverlo a decir, el Estado mexicano no ha investigado a profundidad ni ha sancionado a sus militares.
Se dice pues que ¿qué es la desaparición forzada? Como me preguntabas al principio, bueno, pues la desaparición forzada de personas se dice que es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra privación ilegal de persona cuando sea cometida por agentes o cuando sea cometida por la omisión o la aquiescencia o el permiso de los mismos agentes del Estado. Entonces, hay expertos que dicen, bueno, toda esta desaparición de personas en el país, más de 33,000, ¿serían desapariciones forzadas o son nada más desaparición de personas? Bueno, como abogado y experto que eres también del derecho, sobre todo del derecho penal, sabes que ya casos en lo particular se irá viendo, pero en general podemos decir que por la omisión del Estado de no haber intervenido y haber permitido que estas desapariciones forzadas se llevaran adelante, sí podríamos decir que muchos de estos casos son desapariciones forzadas de personas. Y así se ha reformado la ley y así se ha creado esta nueva ley que además, quiero también decirlo con toda claridad a ustedes y a quienes nos escuchan, estas desapariciones, esta ley ha llegado demasiado tarde, porque fue una de las promesas de campaña del presidente de la República y prácticamente a un año de que ya se va, o como dijera él, a menos, a 5, no, ¿verdad? Digo, a un año de que ya se va, apenas se logró concretizar esta ley que al final de cuentas, por ejemplo, este sexenio también está marcado por la graves violaciones de los derechos humanos y la desaparición de personas. Pues veo que es un tema pues demasiado amplio, un tema, insisto, que nos atañe pues a toda la sociedad civil, a toda la sociedad en México, no nada más en Jalisco. Es un tema desde luego muy especial. Hace rato platicábamos fuera de micrófono. ¿Cuándo se inicia precisamente esta ley? ¿Cómo nace esta ley? ¿Quién la promulga? Antes de que entrara en vigor. Sí. Bueno, esta es una propuesta que hizo hace 2 años el presidente Peña Nieto, pero también hay que decirlo con esa claridad. Y dentro de esa misma propuesta, pues se sumaron algunas otras propuestas de algunos senadores. Esa es una propuesta que viene del Senado, como tú también, abogado, lo sabes. Pues dependiendo de dónde, quién tiene el derecho de iniciar leyes, los diputados, senadores, el presidente de la República, o alguna iniciativa popular. Si se presenta en la Cámara de Senadores, pues es la Cámara de origen y luego de ahí se discute y se aprueba, tiene que pasar a la Cámara, a la siguiente Cámara, que es la Cámara de Diputados, que funge como revisora. O al revés, también es el procedimiento legislativo. En este caso empezó en el Senado, hace 2 años, se discutió y pasó a la Cámara de Diputados, donde el jueves se aprobó. Pero hay que también señalar que esta no es una conquista, no es un logro que tenga el presidente de la República o algunos partidos políticos. Ese es un logro de la sociedad civil. Es un logro, un pequeño paso para hacer justicia a los miles de familiares que hoy están buscando a sus desaparecidos. Y a eso también quería señalarte que los académicos, los expertos dicen que estas estrategias de desaparición de personas cuando el Estado no actúa, pues son estrategias del terror, son estrategias para infundir miedo a la población y para evitar que la población pues avance hacia estatus mejores democráticos o para buscar que cambie el gobierno de alguna otra manera. Más aún, el delito de desaparición forzada es un delito que causa mucho daño en la sociedad, César, porque los homicidios, podríamos decir que un homicidio pues es uno de los delitos más graves, al igual que los secuestros que se cometen en la sociedad y causan graves problemas en alterar el orden público, pero al final, cuando se priva de la vida a una persona, hay un duelo para la familia, para las víctimas de este delito. Sin embargo, en los delitos de desaparición forzada hay un duelo permanente, hay un sufrimiento permanente de las víctimas, de los familiares que no logran encontrar a su persona desaparecida y están buscando. Entonces, esto es un logro de esta ley de las organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos y de las víctimas de los miles de desaparecidos en este país que han estado impulsando que el Estado mexicano tenga un marco jurídico, pero además que se cambien las estrategias de las que hablaremos más adelante, ¿no? Porque no se trata solamente de leyes, se trata también de que las instituciones de procuración de justicia y de administración de justicia cambien también la forma en la que están haciendo justicia en este momento, César. Muy bien, bueno, yo creo que nos vamos a ir al corte y muy correcto pues lo que tú mencionabas, y yo creo que regresando al corte me gustaría que nos lo
que nos dijeras precisamente esos mecanismos, cuál será la alternativa a seguir y cuál es el compromiso precisamente con estas familias de estas personas desaparecidas. Vamos al corte y regresamos de nueva cuenta a tu programa Charlando en Red con César Sarabia.